Hola, soy doctora Isabel Ballena, médico asistente del Servicio de Tomografía del Departamento de Imágenes del Hospital 2 de Mayo. El día de hoy les voy a hablar acerca de la neuroradiología y su evaluación por tomografía y resonancia magnética. Los objetivos de esta charla es revisar aspectos anatómicos del parénquima cerebral, usos más frecuentes de tomografía y resonancia en la patología cerebral y por último evaluaremos sobre su patología más frecuente. Ahora hablaremos sobre tomografía y los usos más frecuentes y efectivos para los estudios de cerebro. Empezaremos diciendo que la tomografía es un test de screening rápido, sobre todo en la detección de hemorragias, en la evaluación de las estructuras óseas, tales como fractura, lesión ósea maligna o benigna, evaluación de patología aguda como trauma en posoperados, así como de la detección de calcificaciones parenquimales, tanto en ambos hemisferios cerebrales, así como en las lesiones que pudieran observarse dentro de los tumores. ¿Y cuál es el rol entonces de la resonancia magnética? Acá he hecho alguna comparación entre cuál es la mayor sensibilidad que me ofrece la resonancia magnética frente a la tomografía y la tomografía en qué patologías es mucho más efectiva frente a la resonancia magnética. Entonces, en el primer caso, los estudios por resonancia magnética tienen mayor efectividad que la tomografía en la evaluación del parénquima cerebral, así como de las lesiones de la médula espinal. Es mejor evaluar el parénquima cerebral a través de una resonancia magnética gracias a su resolución y su capacidad multiplanar. En el caso de la tomografía es mejor frente a la resonancia magnética, sobre todo en aquellos donde se ha producido una hemorragia hiperaguda o aguda, así también frente a los casos de la hemorragia subaracnoidea y en la detección de las lesiones óseas. Sabemos a ciencia cierta que ayuda mucho frente a los estudios de trauma debido a que son estudios muy rápidos gracias a la tomografía espiral multicorte. Se utiliza además la tomografía en los pacientes que tienen alguna dificultad para que ingresen a resonancia magnética, tales como aquellos pacientes que tengan clips metálicos por cirugías previas o algún implante dentro de lo que se refiere a la cabeza y cerebro. Los efectos anatómicos son de vital importancia cuando nosotros tenemos que evaluar una tomografía o una resonancia. Así diremos o tendremos en cuenta que las cubiertas del encéfalo corresponden a la pie madre, a la nubes y a la madre. Los ventrículos, tendremos en cuenta los laterales, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, que los hemisferios cerebrales se componen por frontal, los hemisferios frontales, acá vemos los hemisferios temporales y también vemos en amarillo los lóbulos occipitales y vemos al cerebelo. En la fosa posterior evaluaremos entonces el cerebelo, lo que es el puente y lo que es la protuberancia y el cuarto ventrículo en la parte anterior. La vascularización también es importante, sobre todo cuando necesitamos de la ayuda de las angiotomografías cerebrales y las angioresonancias. En estos exámenes se incluyen entonces las arterias carótidas internas con sus múltiples ramas como la oftálmica, la arteria comunicante posterior, la coroidea anterior, la arteria cerebral anterior y media, y las arterias vertebrales que dan ramas para la arteria cerebelosa posterior e inferior. Por último, la arteria basilar que da ramas a la arteria cerebelosa antero-inferior. Aquí les muestro un par de imágenes de la base del cráneo
Lo que estoy señalando es la ventana ósea y en la parte derecha ustedes verán la ventana parenquimal, que son las dos ventanas principales para la evaluación por tomografía del cerebro. Así tenemos que aquí en la ventana ósea podremos evaluar el clivus, las celdillas mastoideas y toda la base del hueso occipital. Aquí vemos en la parte derecha que estamos viendo las arterias vertebrales, el clivus que se ve en la ventana parenquimal, y acá estamos viendo la parte ósea correspondiente a los huesos occipitales. Acá también tenemos el cóndilo del maxilar inferior. Continuamos subiendo hacia a través de los cortes. Aquí vemos los hemisferios cerebelosos en la ventana parenquimal, y aquí vemos en la ventana ósea otra vez el clivo y también parte de lo que es el hemisferio cerebeloso. Otra vez aquí en ventana ósea exclusivamente para la evaluación de los agujeros oval, el agujero rasgado anterior y el agujero rasgado posterior. Continuamos subiendo en los cortes y vemos en la ventana parenquimal que estamos viendo el hemisferio cerebeloso y las arterias vertebrales. En cortes más superiores estamos evaluando la arteria basilar. Vemos ya que se están visualizando los lóbulos temporales y continuamos viendo los hemisferios cerebelosos, el lóbulo frontal, los lóbulos temporales, el cuarto ventrículo, arteria basilar y los hemisferios cerebelosos. Continuamos, aquí estamos viendo en este corte axial de tomografía con contraste en ventana parenquimal. Estamos viendo la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media, la arteria carótida interna, el infundíbulo que va a conectar a la glándula hipófisis. Vemos además la cisterna supracelular y vemos el cuarto ventrículo, y continuamos viendo el hemisferio cerebeloso. Aquí ya se dibuja todo lo que corresponde al polígono de Willis. Encontramos aquí el lóbulo frontal, la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media, los cuerpos mamilares, la cisterna. Acá estamos viendo aquí no lo que está señalando la flecha viene a ser el puente, y acá continuamos con la cisterna cuadrigémina, y aquí estamos viendo la arteria cerebral posterior. En cortes aún más superiores encontramos a la cisura interhemisférica, el tercer ventrículo, los tubérculos cuadrigéminos y el vermis del cerebelo. Continuamos y encontramos este corte muy importante, porque estamos viendo ya los ganglios basales, así como los tálamos, el tercer ventrículo y las asas anteriores de los ventrículos laterales. Aquí continuamos viendo ya en corte más inferior el agujero de Monro, el cuerpo pineal, la vena cerebral interna y el seno recto. Estos aspectos anatómicos son importantes para la visualización de aneurismas o en caso de los vasos venosos si se encuentran algún trombo crónico. Acá continuamos viendo la rodilla anterior del cuerpo calloso, el núcleo caudado, el núcleo del putamen, el tálamo, la vena de Galeno y el seno recto. Entonces, el punto que vamos a tratar es la patología más frecuente, y entre ellos el daño isquémico. ¿Cómo ocurre el evento isquémico dentro de nuestro paciente? Pues sabemos que son eventos muy rápidos. Sabemos que a los 10 segundos hay la pérdida de la actividad eléctrica neuronal con afectación de la síntesis proteica. A los 30 minutos el fallo ya evidente de las bombas de sodio y potasio y pérdida de la función neuronal. Al minuto los niveles letales del ácido láctico y los mediadores de la cascada isquémica, y a los 5 minutos los cambios irreversibles en organelas intracelulares del daño total y muerte neuronal.
De lo antes dicho, es importante que los eventos isquémicos ocurran dentro de un periodo muy corto y de ahí la importancia de que nosotros podamos actuar en tiempos mínimos. Sin embargo, los cambios tempranos en la tomografía en isquemia, podríamos decir que lo vemos en las 18 primeras horas de evolución de un tejido infartado. La tomografía puede detectarlo en el 18% de los casos a las 18 horas. De aquí podemos inferir que cuando nuestro paciente llega en las primeras 6 o 8 horas a nuestra emergencia, es probable que la tomografía continúe siendo normal sin que esto signifique que no esté ocurriendo un evento isquémico. Esta charla es fundamental para precisar algunos cambios tempranos que pueden ocurrir para reconocer que va a ocurrir, adelantarnos al proceso de que pueda ocurrir un evento isquémico en las siguientes horas. Así tenemos el primer signo de la arteria hiperdensa, que la localizamos aquí. Vemos una imagen hiperdensa que sigue el trayecto de la arteria cerebral media del lado izquierdo, que corresponde a un trombo agudo, y este es el signo inicial para reconocer que en las siguientes 12 horas nosotros veremos el extenso de toda la isquemia que corresponde a este territorio de la arteria cerebral media. Aquí estamos viendo, una vez instalado ya el evento isquémico, vemos esta imagen hipodensa, ¿no?, de localización córtico subcortical, que llega muy bien a la superficie de bordes definidos o mal definidos, pero que empieza a ejercer, debido al edema que le acompaña, empieza a comprimir el asta anterior o empieza a comprimir el parénquima cerebral que se encuentre subyacente a este evento isquémico. En el lado derecho estamos viendo una tomografía cerebral en corte axial sin contraste, en ventana parenquimal, donde evaluamos una extensa imagen hipodensa que compromete la mayor parte del territorio de la arteria cerebral media y que hace compresión sobre el lóbulo de la ínsula e incluso está comprimiendo a los ganglios basales. Pero ¿qué hay respecto a la resonancia magnética? Pues este es un estudio muy sensible para evaluar sobre todo a nuestros pacientes que llegan dentro de las primeras horas, llámese las 12 primeras horas, se adelanta a la tomografía, sobre todo en aquellos pacientes que de alguna u otra manera se encuentran hemodinámicamente estables y pueden tolerar un estudio de resonancia magnética que se puede realizar en 20 o 30 minutos. Y para ello nosotros necesitamos saber algunas secuencias básicas, entender cómo es el aspecto y la secuencia de la resonancia magnética. Aquí tenemos una imagen, una serie de secuencias principales y básicas dentro de los estudios de la resonancia magnética, como es el T1 con gadolinio, la imagen potenciada entre 2, la imagen en FLAIR y las imágenes en difusión, que hoy por hoy son muy reconocidas por su ayuda diagnóstica y que deben indicarse en la mayoría, y por no decir casi en todas las patologías del cerebro. Empezaremos evaluando la secuencia de T1, donde fundamentalmente es una secuencia netamente anatómica, donde me permite diferenciar la sustancia gris de la sustancia blanca y el líquido cefalorraquídeo de señal hipointensa. En la siguiente secuencia veo un T1 con gadolinio, que el gadolinio viene a ser la sustancia de contraste, donde me permite evaluar el realce que podrían tener algunas lesiones, tanto tumorales, infecciosas, metastáticas, etcétera, que más adelante evaluaremos. Las imágenes potenciadas en T2 me permite evaluar la patología, gracias a que cuando hay una lesión que está afectando al parénquima cerebral, pues en estas secuencias rápidamente empiezan a brillar o se manifiestan como señales de alta intensidad. Las imágenes en FLAIR
Es una secuencia que me permite evaluar los líquidos proteináceos patológicos fundamentalmente que pueden estar afectando al parénquima cerebral. Las imágenes por difusión que me permiten evaluar el movimiento al azar del agua y en las patologías tanto tumorales, infecciosas y principalmente isquémicas, donde se ve afectado este movimiento al azar del agua, esto se manifiesta como restricción a la difusión, que se traduce en las señales de difusión que ustedes lo pueden reconocer con la sigla de DWI como una imagen de hiperseñal. Asimismo, las imágenes del mapa ADC, que viene a ser como la cuantificación, de las imágenes por difusión y que se traducen en una señal como si fuera un T2 pero de menor visualización, como ruidosa, y esta señal se manifiesta como una imagen oscura. Entonces, diremos que frente a las patologías como un evento isquémico agudo que restrinja la difusión del agua, se manifiesta en la difusión como una imagen de alta señal y que se corrobora con ausencia de señal en los mapas de ADC. Esto quiere decir restricción de la difusión. Y aquí, para reforzarles un poco más a qué se refiere con difusión, como lo dice acá, es sensible al movimiento al azar del agua. Por tanto, la restricción del movimiento al agua en estas imágenes se manifiestan como alta señal o una señal brillante y que se pueden corroborar como una ausencia de señal en los mapas de ADC. Este examen de difusión es sumamente importante ya que me permite detectar los eventos isquémicos agudos dentro de los 30 primeros minutos de ocurrido, llegando a ser su sensibilidad muchas veces del 88 hasta el 100% con una especificidad del 95 a 100%. Repito que estos estudios de resonancia magnética, donde incluyen una serie de secuencias de T1, T2, gadolinio, difusión y mapa ADC, lo puedo conseguir alrededor de 20 y 30 minutos. Por tanto, es necesario que el paciente se encuentre en un nivel estable para que pueda tolerar este procedimiento. Continúo con el mapa ADC, que viene a ser matemáticamente calculado el coeficiente de difusión de la secuencia de difusión. Por tanto, y lo vemos en la parte inferior, vemos que es una imagen más pixeleada y borrosa y hasta un poco ruidosa. Pero vemos que esta imagen, como lo aclara el ejemplo, vemos una imagen de alta señal en la difusión y de ausencia de señal o imagen oscura en su mapa ADC, son correspondientes para decir que esta imagen está restringiendo y que esta restricción en pocas palabras viene a ser diagnóstico de que está ocurriendo un evento isquémico agudo. Aquí les muestro un caso de un paciente de 49 años con historia de infarto cerebral de 3 años atrás. Sin embargo, presenta hemiparesia derecha, disartria y asimetría facial izquierda de 4 horas de evolución, donde vemos que el estudio de resonancia magnética entre 2 vemos un incremento de la señal en todo el lóbulo occipital del lado izquierdo y que fue corroborado gracias a la imagen de difusión, la gran extensión del infarto que en estas primeras horas estaba ocurriendo. Es importante entonces saber que las imágenes de difusión me pueden ayudar a diagnosticar los eventos isquémicos o stroke dentro de las primeras horas
que está ocurriendo. Aquí, por ejemplo, vemos esta imagen de resonancia magnética por difusión, donde vemos una imagen de alta señal, que si lo corroboramos con la imagen del mapa ADC, que esta imagen no traduce señal o se ve en color negro, diremos que es un evento agudo isquémico. Aquí se correlaciona con la arteria cerebral media, donde no hay flujo vascular a través de esa angioresonancia, y se corrobora muy fácilmente de que es un evento agudo. Entonces, la importancia de evaluación temprana por tomografía es de los pacientes que vienen a nuestra emergencia es fundamental para determinar si está ocurriendo un evento isquémico agudo o de repente descartar la posibilidad de presencia de hemorragia. Por tanto, cuando nosotros estemos en la emergencia y frente a un paciente que no sabemos lo que está ocurriendo, si nuestra presunción diagnóstica es un ACV isquémico o un ACV hemorrágico, lo correcto es que nosotros solicitemos una tomografía sin contraste para poder descartar el uno del otro. Entiéndase que dentro de las primeras horas la tomografía puede ser negativa en el caso de eventos isquémicos, sin que esto defina de que no está ocurriendo realmente. Lo que sí es cierto que la tomografía les definiría que no está ocurriendo si no encontraran ustedes las imágenes hiperdensas que correspondan a hemorragia. Y si hablamos entonces de hemorragia, ¿cuántos tipos de hemorragia tendremos? Aquí les presento un resumen de todos los tipos de hemorragia que a continuación describiremos. Aquí estamos viendo las imágenes hiperdensas. Entiéndase que todas las imágenes hiperdensas que nosotros encontremos dentro de pacientes que vienen agudamente enfermos a nuestra emergencia, puede ser que se trate de una hemorragia subaracnoidea. Por lo tanto, debemos aprender a reconocer las imágenes hiperdensas que son patológicas dentro del parénquima cerebral. En este primer imagen tomográfica sin contraste en corte axial y en ventana parenquimal, vemos estas imágenes hiperdensas laminares que están alrededor del polígono de Willis, que corresponde a una hemorragia subaracnoidea. Vamos a desarrollar poco a poco. Aquí también estamos viendo una imagen en semiluna y en crescending que corresponde a un hematoma subdural. Acá en la otra imagen vemos una imagen lentiforme biconvexa que corresponde a un hematoma epidural, y acá estamos viendo una imagen hiperdensa redondeada bien definida con un halo hipodenso que puede corresponder a un hematoma intraparenquimal. La última imagen corresponde a las imágenes hiperdensas dentro del sistema ventricular, que me permite decir que estamos frente a una hemorragia intraventricular. Por esto estamos viendo que todas las imágenes hiperdensas que nosotros visualicemos dentro del parénquima cerebral, estas pueden corresponder a un tipo de hemorragia. Entonces, para nosotros saber los tipos de hemorragia, necesitamos saber, como dije al inicio, anatomía, ¿no? Entonces, vemos acá en este gráfico que estamos viendo la calota craneana, estamos viendo la dura madre, estamos viendo la aracnoide, estamos viendo debajo del aracnoide al espacio subaracnoideo. Después del espacio subaracnoideo vemos en esta línea negra a la pía madre, y después de esto recién encontramos el parénquima cerebral. Entre estos espacios vienen a ocurrir este tipo de hemorragia. Obviamente la que está en el espacio subaracnoideo pues será hemorragia subaracnoidea, ¿no es cierto? Y cuando esté dentro del parénquima cerebral le llamaremos hemorragia intracerebral. Entonces, la hemorragia subaracnoidea es de presentación brusca, repentina e intenso de dolor de cabeza. El paciente lo refiere como el peor dolor de cabeza de mi vida.
El pico se da entre 40 y 60 años, el 30% lo sufren mujeres, fundamentalmente mayores de 70 años. La hemorragia subaracnoidea se presenta más en el sexo femenino que en el masculino, aunque en estos últimos tiempos eso ya está cambiando. La etiología y la más frecuente es a causa de aneurismas saculares. Otra de las causas puede incluir trauma, malformaciones arteriovenosas, vasculitis, disección de las arterias intracraneales, angiopatía mieloide, diátesis hemorrágica, el uso de drogas, tanto de cocaína como anfetamina. La sensibilidad de los estudios por tomografía varía con la evolución del tiempo. En eventos agudos, diremos que la sensibilidad de la tomografía es del 95 al 100%. Por tanto, si tiene tanta sensibilidad y nosotros sospechamos de que hay una hemorragia subaracnoidea, lo indicativo es que solicitemos una tomografía cerebral sin contraste. Y aquí estamos viendo otra vez estas imágenes hiperdensas que borra los surcos y fisuras, en todo lo que estamos viendo del parénquima cerebral, y que incluso está acá colapsando el asta anterior del ventrículo lateral. Obedece a que este paciente está con hemorragia subaracnoidea y con un edema cerebral severo. En la imagen que ustedes ven a su derecha también es una tomografía en ventana parenquimal, donde estamos viendo una imagen hiperdensa, ¿no?, en crescende, que corresponde a un hematoma sutural. Pero ahora fijémonos y aprendamos que el borramiento de los surcos y fisuras, como lo estamos viendo en este paciente, en los dos, porque es el mismo paciente en estas imágenes, corresponden a hemorragia subaracnoideo asociado a un edema cerebral severo. Aquí vemos otro ejemplo donde estamos en una ventana parenquimal sin contraste, donde vemos que en todo el área del polígono de Willis encontramos estas imágenes hiperdensas que siguen el trayecto de las diferentes arterias. En la parte inferior incluso encontramos también imágenes hiperdensas, ¿no?, dentro muchas veces dentro de los surcos y fisuras, y borramiento de los mismos que obedecen a hemorragia subaracnoidea. En la parte derecha ustedes ven una angiotomografía por tomografía espiral multicorte, donde estamos viendo que estas son las arterias vertebrales, aquí estamos viendo la arteria basilar y aquí estamos viendo las arterias cerebelosas posteriores, y aquí en el clivus de la arteria basilar localizamos una imagen sacular que correspondía al aneurisma. Vemos acá otra vez un sangrado, unas imágenes hiperdensas que corresponden a hemorragia subaracnoidea, y aquí estamos viendo una imagen hipodensa irregular que podría corresponder a un ovillo de malformación arteriovenosa, la cual fue corroborada a través de una angiografía convencional, donde estamos viendo el ovillo vascular de malformación arteriovenosa en este paciente. La hemorragia subaracnoidea aguda, pues estamos viendo que la sensibilidad de la tomografía puede ser hasta superior a una resonancia magnética. Una cosa es hablar de isquemia, donde tal vez la resonancia magnética pueda ser superior dentro de las primeras 4 horas o las primeras 18 horas a la tomografía. Sin embargo, en los casos de hemorragia subaracnoidea, sí, la tomografía es superior a la resonancia magnética. Pero aquí les estoy mostrando un estudio por resonancia magnética donde este paciente muy sutilmente se encontraba una hemorragia de la cisterna pontina, ¿no? Aquí lo estamos viendo, ¿no?, como imágenes de alta señal y que fueron corroboradas en T2.